el protocolo TCP. Este protocolo, como dice la diapositiva, está definido por el RFC 793. Es un protocolo que está orientado a la conexión, es un protocolo seguro. Este protocolo basa su funcionamiento en la capa de Internet, es decir, la capa número 3, si lo vemos con respecto al modelo de TCP/IP. Pero si lo vemos contra el modelo OSI, este protocolo basa su funcionamiento en la capa número 4. La capa de transporte es la capa que inicia, administra, controla y termina los circuitos virtuales. Si ustedes observan, está justamente a la mitad del modelo OSI, ¿no? Entonces, arriba de la capa quedarían las capas de sesión, presentación y aplicación, y abajo de la capa 4 quedarían las capas de red, enlace de datos y física. ¿Qué me da a entender eso? Bueno, que esta capa es la que intenta brindar un servicio que aísle a los protocolos de las capas superiores que están implementados en software, de los detalles de la implementación de los protocolos de las capas inferiores que están implementados en hardware. Entonces, esta capa, la capa de transporte, es la que intenta brindar un servicio confiable a través de lo que se conoce como ventana deslizante, saludo de 3 vías. Y por último, para no hacer más preámbulo, esta capa, la capa 4, es la que genera lo que se conoce como circuitos virtuales permanentes y circuitos virtuales conmutados, los famosos PVCs y los SVCs. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista origen, esta capa se encarga de segmentar la información proveniente de las capas superiores. Pero si lo vemos desde el punto de vista destino, entonces esta capa es la que organiza la información proveniente de las capas inferiores y la reensambla en una corriente de datos generada a nivel de host receptor. Entonces, este protocolo está orientado a la conexión y su compañero nos va a decir por qué. Entonces, adelante, Jesús Alonso, empezamos con la presentación. Ok, profesor. Bien, como lo comentaba el profesor, bueno, está orientado a conexión, es fiable y está orientado a un flujo de bytes. Lo que hace TCP es que nos permite enviar datos de un extremo a otro de la conexión con la posibilidad de detectar errores y corregirlos. Como podemos observar, para comenzar un poco con la presentación, tenemos un equipo cliente y nuestro servidor. Y para comenzar con la multiplexación, lo que se hace es que, bueno, lo voy a decir ahorita de una manera un poco menos explícita, que es el saludo de 3 vías, que es con lo que se empieza cada conexión de un equipo, del cliente a un servidor. Para esto el equipo manda un mensaje, que este mensaje se mandan son segmentos que se mandan del cliente al servidor. Entonces manda un segmento al servidor para saber que este servidor está disponible. Y en caso de que esté disponible, entonces el servidor nos va a mandar un mensaje de que le llegó ese segmento. Entonces la computadora dice, ok, también recibí tu mensaje, y le vuelve a mandar otro mensaje al servidor. Esto para comenzar la conexión. Entonces, para el caso de la multiplexación, por decir, ya que se hizo de este establecimiento de conexión, ahora bien podemos nosotros pedirle al servidor, pues no sé, queremos entrar a un enlace, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto? Pues por medio de una conexión que debe ser única. Entonces nuestro ordenador necesita lo que se le conoce como sockets, que es el número de IP de nuestro ordenador más el número de puerto. Para el caso de nuestro cliente, el número de puerto es efímero, entonces se genera de manera temporal y es aleatorio. Y para el caso de los servidores, se genera estos se generan por medio de lo que se conoce como la IANA. Entonces, en este caso tenemos lo que son tres, ¿cómo se llama? Ah, que son tres tipos de puertos, que son los bien conocidos, que son los puertos de sistema, los registrados, que son puertos de usuario, y los privados o dinámicos, que son puertos de uso libre. Entonces,
Un ejemplo de esto lo voy a mostrar. Sería dentro del CMD, colocando el comando de netstat, y para que nada más nos salgan las números de IP y de puertos, colocamos "-n". Entonces aquí podemos observar lo que sería nuestra conexión local, que como lo comentaba son por medio de socket para que sea una conexión única entre nuestro ordenador y el servidor. Y como podemos ver aquí el estado de las conexiones está establecido. Entonces con este comando es difícil que podamos ver lo que es el saldo de 3 vías, ya que se hace en cuestión de microsegundos y pues aquí ya nada más nos aparece que la conexión está establecida. Pero, a ver, una pregunta, Sí. Jesús Alonso. Los rangos de los puertos que mencionaste en este punto, claro, los vas a abordar más adelante cuando nos muestre la trama. Pero si nos vuelves a mostrar, en este caso, el comando netstat, por favor. Sí. En el símbolo del sistema. Bueno, la dirección local no siempre es la de un cliente. Y la dirección remota no siempre es la de un servidor. Bueno, en este caso, sí, continúe, profesor, perdón. Ok, en este caso, por ejemplo, podría haber conectividad entre cliente-cliente, cliente-servidor, servidor-cliente o servidor-servidor. Esa es la pregunta. Sí, en este caso se podría decir que está conectándose desde mi misma IP. Sí. Y no necesariamente es de cliente a servidor. Sí, pero ahí la dirección IP es 127.0.0.1. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? O sea, tú te estás comunicando de la 127.0.0.1 como dirección local a la dirección remota 127.0.0.1, pero esa dirección es la dirección de loopback. Entonces, esa no es válida. Entonces, ¿qué? El comando. El rango de la 127, o sea, las direcciones de red de clase A oscilan desde la 0000 hasta los 126.255. Y las direcciones de clase B se saltan la 127 a la 128.000 a la 191.255.255.255. El rango de la 127.000 a la 127.255 es el rango de direcciones de loopback. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el comando netstat espacio -n cuando vemos que la dirección local 127.0.0.1 a través del puerto 9010, el primer renglón, se está comunicando con la dirección remota 127.0.0.1 al puerto 59.752 y vemos que el estado está establecido, pero ese rango, el rango de la dirección de loopback, nos quiere decir algo. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué estamos viendo? Esa no es la dirección IP de tu computadora. No. Esa es la dirección de loopback de la tarjeta de red de tu computadora. Y la otra, la dirección remota, es la dirección de loopback del servidor. Entonces, si utilizamos el comando ipconfig, por favor, si oprimes control C, por favor, y ponemos ipconfig, así como suena, ipconfig, espacio, diagonal, ALL, enter. Y ahí vemos la dirección IP que tiene tu computadora. Mira, tienes la 192.168.1.83. 192.168.1.83 en el rengloncito que dice dirección IP versión 4. Aquí, sí. Inclusive la marca como preferida, ¿no? Sí. Entonces, si la marca como preferida, eso significa que tenemos habilitado un servidor de HCP dentro del equipo del proveedor de servicios de Internet. Entonces, por favor, Jesús Alonso, dame un número del 1 al 30, por favor. El 25. 25, perfecto. 25. Compañero Vargas Mendoza Luis Eduardo. Vargas Mendoza Luis Eduardo. Le corresponde el protocolo de HCP, turno número 6. El protocolo de HCP
es el protocolo que asigna de forma dinámica los recursos que el propio protocolo tiene capacidad de hacer. Entonces, el acrónimo significa Dynamic Host Computer Protocol, es un protocolo de asignación dinámica de direcciones. En realidad no es un protocolo, es un algoritmo, por lo tanto no tiene una trama. Lo que queremos en este caso, compañero Luis Eduardo, es que tú nos expongas el protocolo, qué características tiene, qué tipos de DHCPs existen, DHCP sobrecargado, DHCP extendido, DHCP de 3 pasos, etcétera, etcétera. Todo lo que el protocolo implica. Entonces, compañero Vargas Mendoza Luis Eduardo, te corresponde el protocolo DHCP, turno número 6. Bien. Continuamos, perdón la interrupción, compañero Jesús Alonso. Entonces, ahí vemos que la dirección IP de tu computadora es 192.168.1.83 y se está asignado de forma dinámica, ¿no? Y de esa manera, vemos abajito, dice servidor DHCP, ¿no? Más abajito, en 4 renglones hacia abajo, dice, mira, servidor DHCP tiene la dirección 192.168.1.254. Eso significa que el loop de direcciones, es decir, el pool de direcciones, oscila desde la 192.168.1 a la 192.168.1.253. Entonces, la computadora tiene asignada la .83 y la marca como preferida. ¿Por qué? Porque de tantas veces que el compañero Jesús Alonso ingresa a su computadora, entra en la mañana, entra en la tarde, o algún familiar, amigos, hermanos, compañeros, papá, mamá, qué sé yo. Se utiliza mucho la computadora, en este caso, y se ingresa constantemente al servicio de red. Entonces, el protocolo de DHCP lo marca como preferido. Y entonces, si alguien volviera a entrar y quisiera esta dirección, se la asigna temporalmente, pero si entra a la computadora de su compañero nuevamente, entonces vota a quien tenía asignada esa dirección porque la tiene como preferida. Eso nos lo va a explicar su compañero Luis Eduardo, pero, regresando al punto, entonces, si esta computadora tiene la dirección 192.168.1.83, si utilizamos nuevamente el comando netstat, por favor, entonces netstat espacio -n. Es cierto, perdón. Netstat espacio -n, enter. Vemos en el primero de los rengloncitos, no importa, vemos que el primer socket que se generó, se está generando a través de la dirección 127.001 con el puerto 50.912 hacia el dispositivo remoto con la dirección 127.001 hacia el puerto 59.748. Y curiosamente, estos dos puertos, el 50.912 y el 59.748, están dentro del rango de los puertos privados, también llamados no conocidos, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿por qué utiliza el rango de las direcciones del loopback? ¿Eso qué significa? Esa es la pregunta, Jesús Alonso. Porque son las direcciones son las direcciones del host local. Por ejemplo, si yo le hago un ping a la 127.001, me tiene que responder. A la 127.02 me tiene que responder. A la 127.003 también me tiene que responder. Y la última de ese rango sería la 127.255.255.254. Todo ese rango se dieron cuenta los creadores del protocolo IP cuando en aquellos tiempos, a finales de los años 60, principios de los 70, que habían cometido un error. ¿Por qué? Porque pensaron que Internet en un futuro, digamos cercano, tal vez 10, 15 años, iba a crecer de manera exponencial y de manera descontrolada. Pero ellos ya habían cometido el error y dijeron, pues, ¿qué hacemos con este rango? Imagínense, desde la 127.000 hasta la 127.255.255.255, ¿cuántas direcciones hay? 2 a la 24. Un montón de direcciones desperdiciadas para el rango del loopback y son las direcciones del host local. Entonces, si nosotros enviamos, digamos, el comando netstat para que nos dé las estadísticas de los puertos que tenemos abiertos en nuestra computadora, por ejemplo, entonces, y vemos que estamos observando que nos estamos a la dirección del host local, del dispositivo origen a la dirección del host local, al dispositivo destino o dispositivo remoto, a través de un puerto en específico,
Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el comando netstat, Jesús Alonso? Eh, Porque que esa no es la dirección IP de la computadora, ¿no? Ya lo demostramos. no, porque estas direcciones no deben de trabajar en esa red. Sí, es correcto. ¿Y eso qué nos da a entender? Son direcciones reservadas. Sí, son reservadas. ¿Y eso qué significa? O sea que, en pocas palabras, ¿qué es lo que estamos viendo en la pantalla? O sea, ¿por qué con el comando netstat espacio -n estamos viendo cómo se enlaza la dirección del host local de dispositivo origen con la dirección del host local de dispositivo destino? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué obtenemos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver en la pantalla? Para eso sirven para probar la, no sé si se diga bien Sí, así, es correcto. la capacidad Es correcto. de la tarjeta. Sí, es correcto. O sea, nosotros podemos probar la capacidad de la tarjeta, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en el sistema operativo, por ejemplo, en este caso Windows, doy de baja la carpeta, la tarjeta de red de forma administrativa? Si lo quiero hacer de forma física, tendría yo que arrancar literalmente la tarjeta de red de esta computadora del CPU, si es una computadora de escritorio. Pero si fuera una laptop, sería imposible. La mayor parte de las tarjetas de red, sobre todo las tarjetas de red alámbricas, están soldadas a la motherboard. Entonces, para quitarla tendríamos que cortar directamente la motherboard, ¿no? Y eso sería prácticamente dañar la computadora. Pero si fuera una computadora de escritorio, abro el CPU, lo desatornillo, veo la motherboard, saco la tarjeta de red y listo, ¿no? Eso es deshabilitar de forma física una interfaz. Pero si no quiero hacerlo, pues la deshabilito de forma administrativa. Lo pueden intentar, deshabiliten de forma administrativa una tarjeta de red, desactívenla, manden un ping a esta dirección, a la 127.0.0.1 o a la 0202, y aún y cuando esté deshabilitada la tarjeta de red de forma administrativa, les va a responder. Ahora, la vuelven a activar. Después de esta prueba, la vuelven a activar y vuelven a hacerle un ping a esa dirección y les va a responder. Ahora, después, si ustedes quitan la tarjeta de forma física, entonces, y la arrancan literalmente de la motherboard y quitan la tarjeta de red de la computadora, nos marca un mensaje. Nos enviamos un ping a la dirección del host local, por ejemplo, y nos va a responder, por ejemplo, mira, si oprimes control C para reiniciar el símbolo del sistema, si nos haces favor de usar este comando ping espacio 127.001.0.0.1. Ahí es .0.0.1. Enter. Y nos responde, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces ahora, con la tecla de la flecha hacia arriba de tu teclado, repite el comando, regrésate un espacio con el backspace, borra el 1, ahora ponle un 2, enter. Listo, ahí está, mira. Por último, ahora flecha hacia arriba, regresamos un espacio, ahora un 3, enter. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la última dirección de ese rango? Entonces, sería ping espacio 127.255.255.254, ¿no? 255.255.254. Listo. Y nos tiene que responder lo mismo, ¿no? Ahí está. Sí. Nos responde, ¿no? Pero si hacemos un ping a la 127.000, si lo podemos hacer, Jesús Alonso, 127.000, enter, miren lo que pasa, error general. Si le hacemos un ping a la 127.255.255.255, miren lo que pasa. Es la última del rango y la anterior es la primera.
Enter. Listo. Mira, dice ahí, esperamos unos segundos. Tiempo de espera agotado. Tiempo de espera agotado. Entonces, compañero Pacheco Galván Saúl, a ti te corresponde explicarnos esto. ¿Por qué? Porque a ti te toca el protocolo ICMP. Entonces, vemos al final que se enviaron 4 paquetitos, vemos que son 0 recibidos, 4 perdidos. Y en el caso anterior, vean, error general, dice 4 enviados, 0 recibidos, 4 perdidos. Bien, entonces, compañero Saúl Pacheco Galván, cuando nosotros hacemos un ping, si nos apoyas Jesús Alonso, hacemos un Sí. ping a la dirección 127.0.0.1, enter. Entonces, vemos el valor del TTL al final de cada renglón, ¿no? 128, 128, 128 y 128. Compañero Oscar Uriel Bolaños, ¿qué es el TTL? Te escuchamos. El TTL es el tiempo de vida. Va a ayudar a que, ¿cómo se llama? A que no se haga un como bucle en de datos. ¿Cuál es el valor máximo que debe de tener el TTL? El máximo. 255, ¿Y el mínimo? 64. ¿De qué tamaño es el campo de TTL de la trama del protocolo IPv4? 4? En bits. ¿De qué tamaño? Sí, expresado en bits. Ah, ay, 16, no, 8. 8 bits, perfecto. Ya nos respondió su compañero Oscar Uriel. Entonces, el campo de la trama del protocolo IPv4, el campo TTL, es un campo de la trama de ese protocolo y es el que mide la cantidad de saltos que un paquete genera cuando nosotros hacemos esta prueba de conectividad desde el host origen hasta el host destino. Entonces, si el valor del TTL que vemos aquí es de 128 saltos, perdón, 128, el valor del TTL es 128, eso significa que hizo 127 saltos. O sea, le restamos a 255 el valor de 127 y nos da 128. 128, ¿no? En teoría. Pero ahora, lo que queremos es que nos expliques, compañero Saúl Pacheco Galván, es porque si nosotros estamos haciendo una prueba de conectividad a la dirección de la tarjeta de red de la computadora de tu compañero Jesús Alonso, si nosotros no estamos saliendo a internet y solamente le estamos haciendo una prueba de conectividad a la tarjeta de red de la computadora de tu compañero Jesús Alonso, ¿por qué nos descuenta 127 saltos? ¿Por qué nos descuenta 127 saltos para un valor de 128 si ni siquiera hemos salido a internet? Te escuchamos, compañero Saúl. Sí, bueno, la verdad es que esa parte no la consideré aún. Bueno, no bueno. sabía Sí, no te preocupes, no te preocupes. que la El detalle, misma computadora hacía tantos saltos. exacto. Entonces te lo encargamos para que lo anexes a tu presentación, también a tu Sí, reporte en Porfis. Bien. sí, gracias. No te preocupes, al contrario, gracias a ti. Entonces, ahora, en este punto, regresamos a la presentación de TCP. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago ping a esta dirección, Jesús Alonso? Ping, espacio, localhost. Localhost. La dirección del host local, ¿no? Localhost, enter. Miren, también nos responde, pero no responde diciéndonos que la dirección de loopback es la 127, 2.2.1. Eso significa que esta computadora ya tiene capacidad para ejecutar el protocolo IP versión 6. Entonces, la dirección del host local ya actualmente ya no son direcciones de versión 4, son direcciones de versión 6. Y por eso nos aparece ahí la leyenda que dice, mira, respuesta desde 2.2.1, 2 puntos, tiempo 1 milisegundo, ¿no? 1 milisegundo. Segundo mensaje, 1 milisegundo. Tercero, 1 milisegundo. Cuarto, 1 milisegundo. 1 más 1, 2. Entre 2 a 1. Es decir,
el tiempo de ida y regreso tiene que ser, en este caso, una media de 0 milisegundos. O sea, estamos hablando de unos cuantos microsegundos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tarjeta de red está pues instalada ahí en la computadora, ¿no? Y para que enviemos un ping desde el procesador o el microprocesador de la motherboard hacia la tarjeta de red, pues está en cortito, unos centímetros, ¿no? Unos cuantos centímetros que hay entre el micro y la tarjeta de red, pues estamos hablando del orden de los microsegundos. Y obviamente en este caso el ping lo marca como, en este caso, como un tiempo en milisegundos. Algunos sistemas operativos lo marcan como tic-tacs de reloj de IBM, otros lo marcan como números altos, otros lo marcan como milisegundos, otros como microsegundos, etcétera, etcétera. Pero el punto central, aquí Jesús Alonso, ¿por qué cuando utilizamos el comando netstat utilizamos la dirección de loopback? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? O sea, ¿qué está estableciendo? Está estableciendo un socket, sí lo sabemos. Está estableciendo un socket entre el puerto, la dirección IP de loopback, pero te falta un dato. ¿Cuál es ese dato? Tenemos el puerto, tenemos la dirección, pero falta un dato. Ahí en el socket, para establecer un socket, cada vez que nosotros abrimos una sesión, por ejemplo, de Google Chrome, damos clic en el icono, se despliega la aplicación, se abre en el escritorio, vemos la aplicación con nuestros ojos y en la barra de direcciones introducimos http:// www.google.com o http o https:// www.ipn.mx. Cuando ponemos http le estamos indicando a nuestra computadora, abre el puerto 80. Después www.google.com le decimos, mira, utiliza el servicio de la World Wide Web, es decir, www. Después, esa petición la hace al servidor de destino, es decir, en este caso el servidor de Google, y le indica, abre también el puerto 80. Entonces, ya tenemos abierto el puerto 80 de la computadora, de nuestra computadora, el puerto 80 del servidor, y tenemos también en este caso la dirección IP que está asignada por nuestro proveedor de servicios de Internet a nuestra computadora y la dirección IP del servidor con el cual nos comunicamos. Ya tenemos esos dos datos, pero resulta que también la tarjeta de red tiene su propia dirección MAC y el servidor también tiene su propia dirección MAC. Entonces, si tenemos la dirección MAC origen, la dirección IP origen y el puerto de TCP origen, nos tiene que responder el servidor con la dirección MAC de destino, IP de destino y el puerto de TCP de destino. Eso es un socket. Y cada vez que nosotros hacemos eso, estamos abriendo sockets y sockets y sockets y sockets. Y no nos damos cuenta, ¿no? Pero uno de esos sockets, particularmente hablando, es el socket que se genera a través de la dirección 127.0.0.1 o cualquiera del rango de las direcciones de loopback. Entonces, esa parte te la encargamos, Jesús Alonso, si nos puedes investigar porque está interesante. Eso lo vamos a configurar en los routers cuando estemos en la parte de enrutamiento y necesitamos saber este puntito porque cuando ustedes lo configuren van a decir, mira, me acuerdo de esta parte, ¿no? Para que ustedes lo vean en el equipo y cuando ustedes lo configuran, qué comandos vamos a utilizar y también vamos a ver qué es lo que significa establecer un socket a través de TCP o a través de UDP para que nos expliquen, en este caso, un poquito acerca de cómo se genera el socket, ¿no? ¿Sale, vale? Bien. Entonces, bueno, continuamos con la presentación, Jesús Alonso, por favor. Perdón la interrupción. No se preocupen. Sí, bueno, ahora continuamos. Bien, ahora voy a explicar lo que es su cabecera. En la primera palabra encontramos lo que son los puertos de origen y destino, que son los que les comentaba que para el puerto de origen se genera de forma efímera y es temporal, y para el puerto de destino pues ya viene como establecido, sí, por lo que es la IANA. Exacto. Ahora vamos con lo que es el número de secuencia. Bueno, sí. Aquí, Jesús Alonso. Bueno, a ver si nos vuelves a repetir los rangos de los puertos, porque mira,
El puerto origen y el puerto destino, si ustedes observan la primera palabra. ¿Cuántos bits conforman una palabra? Cuando estaba exponiendo su compañero Oscar Uriel, dijimos, mira, un bit es un bit. Un nible lo conforman 4 bits. Un byte lo conforman 8 bits. Pero una palabra la conforman 32 bits. Estamos viendo, en este caso, que la primera palabra de la trama del protocolo TCP está conformada por 2 campos. El campo puerto origen y el campo puerto destino. Entonces, ambos son de 16 bits. 16 más 16 son 32. Eso significa que si yo elevo la base 2 a la 16, tendríamos capacidad para 65.536 combinaciones, de la 0 a la 65.535. Entonces, la IANA, es decir, la International Assigned Number Authority, son los encargados de asignar primero todas las direcciones IP del mundo. Ellos son los encargados. Existe otro organismo que se llama el ICANN, ICANN. El ICANN, en conjunto con la IANA, son los encargados de asignar las direcciones IP. Entonces, la IANA es la encargada de asignar las direcciones IP a México, a Brasil, a Japón. Pero el ICANN es el encargado de verificar precisamente que México utilice el rango que la IANA le dio. Si el ICANN se da cuenta que nosotros no estamos utilizando el rango que nos otorgaron y estamos utilizando otro rango que no nos pertenece, entonces las multas por utilizar un rango de direccionamiento que no nos pertenece son estratosféricas. Entonces, por eso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México todos los días está censando que ninguna empresa se salga de los rangos de direccionamiento. Es algo similar a Telcel, por ejemplo. Si tomáramos un analizador de espectro y viéramos, por ejemplo, el espectro radioeléctrico de una empresa como Telcel, por ejemplo, y vemos que se está saliendo de frecuencia la portadora fundamental de las antenas de alguna de las centrales o de alguna de las radiobases, inmediatamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dice, mira, compadre, tienes 5 minutos para corregir la desviación de tu frecuencia. Y entonces Telcel rápidamente mueve a su personal y vuelve a regresarse a la frecuencia que se le otorgó. Y lo mismo pasa aquí. Si nosotros utilizamos un rango que no nos pertenece, las multas, créanme, son bastante considerables. Ahora, ¿por qué toqué el tema? Bueno, porque la IANA, aparte de que asigna las direcciones IPs, también asigna los números de puerto de todas las aplicaciones de todo el mundo. Eso significa que tenemos 3 rangos, como dijo su compañero Jesús Alonso. Tenemos 3 rangos. Del puerto 0 al puerto 1023 se les llama puertos, ¿cómo se les llama, Jesús Alonso? Bien conocidos. Perfecto, bien conocidos. Del puerto 1024 al 49.151, ¿cómo se les llama? Registrados. Registrados. Del 49.152 al 65.535, ¿cómo se les llama? Privados o dinámicos. O dinámicos. Entonces, por ejemplo, si tenemos protocolos como, por citar uno, Telnet utiliza un puerto dentro de los primeros 1024, del 0 al 1023. Entonces, Telnet tiene asignado el puerto número 23. SSH tiene asignado, si mal no recuerdo, el puerto 22. HTTP, si mal no recuerdo, tiene asignado el puerto 80. SMTP tiene asignado el puerto 25. FTP el puerto 20 y el puerto 21, etcétera, ¿no? O sea, todos esos puertos son protocolos conocidos y nadie los puede manipular. Entonces, Microsoft, a través de su sistema operativo Windows, Linux, a través de sus diferentes distribuciones, Novell, Network, Unix, todos estos sistemas operativos respetan los puertos de los protocolos asignados. Pero supongamos que yo estoy en la materia de desarrollo prospectivo de proyectos y quiero crear un detector de intrusos, un IDS. Por ejemplo, ¿qué número de puerto me recomendarías, Jesús Alonso, utilizar para yo primero hacer pruebas con mi software? Voy a crear un software de detección de intrusos y ya que el software ha sido probado y ha madurado, entonces, ¿qué número de puerto o de qué rango me recomendarías utilizar? Serían de los privados, ¿no? Porque son de uso libre. Exactamente, son de uso libre. ¿Cuál es la ventaja? Que no tengo que pagar dinero a nadie. O sea, yo puedo utilizar del 49.152 al 65.535 para hacer pruebas. Y nadie me lo puede impedir. Pero no es garantía, porque ¿qué les parece si, por ejemplo, en un país llamado Somalia,
en África, por ejemplo, alguien está haciendo pruebas en el mismo puerto que yo elegí, del 49.152 al 65.535. Y si los dos estamos haciendo pruebas en el mismo puerto, pues nuestras aplicaciones chocan en Internet, ¿no? Entonces, estos puertos son únicos y son irrepetibles, pero los puertos privados, es decir, los puertos no conocidos, son los que nosotros podemos tomar para hacer cualquier prueba. Pero del 1024 al 49.151, esos puertos están registrados. Esos puertos nosotros los podemos utilizar también, pero bajo ciertas restricciones. Y los que no podemos utilizar son del 0 al 1023, los primeros 1024 puertos. Esos puertos ya están asignados prácticamente a todos los servicios como Facebook, FTP, TFTP, DNS. Por ejemplo, en el caso de TFTP le llaman el puerto divertido, ¿no? Porque es el puerto 69, etcétera. Esos puertos ya están apartados. Y cuando estemos viendo listas de control de acceso, vamos a regresar a estos puertos, Jesús Alonso, para que tú nos indiques, mira, podemos bloquear el tráfico del protocolo SNMP. ¿Con qué puertos? El 161 y el 162 están dentro de los rangos de los puertos conocidos. Entonces, todos estos protocolos que les estoy encargando, ustedes me van a ir diciendo algunas pautas, algunos conceptos para hacer prácticas, ¿no? Bien. Puerto origen, puerto destino, primera palabra, 2 campos de 16 bits, y los rangos de los puertos son del 0 al 1024, del 1023, perdón, del 1024 del 49.151 y del 49.152 al 65.535. Puertos conocidos, puertos registrados y puertos no conocidos o privados. Perfecto. Número de secuencia, 32 bits. Bueno, en este TCP numera los bytes de la comunicación de forma consecutiva. Esto lo hace a partir del número de secuencia inicial. Sí. Bueno, por ejemplo, aquí lo notamos dentro de la ventana deslizante, ya lo explicaré a continuación. Pero por decir, toma el número de secuencia inicial. En este caso podemos ver que es el número 100. Sí. Y a partir de este número, pues manda el segmento. Sí. Y ahora, bueno, en la ventana de recepción, por decir, ya llegó el segmento era de 100 bytes, ¿no? Entonces llega hasta el número 200. Lo que hace ahora es que va a mandar el número de confirmación, que también lo vemos en que es el número de acuse de recibo, que es el número de secuencia más 1, porque ya le estaría indicando que a partir del 201 ya le puede mandar nuevamente el segmento. N+1. Sí. Una pregunta, Jesús Alonso. ¿Cuál es el tamaño, cuál es el número máximo que podemos generar con el número de secuencia? ¿Cuál es la cantidad máxima de fragmentos? Porque dijiste, bueno, la unidad de datos de protocolo de la capa 4 son los segmentos o los fragmentos. Entonces, ¿cuántos fragmentos podemos generar al máximo? Máximo. ¿Cuántos? Sería 2 a la 32. ¿Cuánto es eso? Menos 1. Son los... Si mal no recuerdo, son 4.294.967.296 fragmentos. 2 elevado a la 32. Sí, serían... Sí. 4.294.967.296, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, podemos generar 4.294 millones de fragmentos. Pero si nosotros enviamos un archivo de 10 megabytes en Word, entonces el archivo tiene que ser fragmentado, porque si nosotros lo convertimos a bytes, entonces no hay ninguna tarjeta de red que pueda soportar, imagínense, 4.294 millones de fragmentos. Entonces, ¿qué es lo que hace, en este caso, el protocolo IP? Dice, mira, son 10 megabytes, un archivo de 10 megabytes. Lo voy a fragmentar. ¿Quién decide? El protocolo IP. A través de los bits down fragment y more fragment. Entonces, si el paquete, en este caso, si el archivo es muy grande, entonces el bit DF, down fragment, se pone en 1, se establece, perdón, en 0. Se establece en 0 porque tiene lógica negativa. Y entonces fragmenta el archivo. ¿En cuántos fragmentos? Eso también es aleatorio.
pero la cantidad de fragmentos que podemos generar máximo son 4.294 millones de fragmentos. Y cada fragmento no tiene que sobrepasar el tamaño de 576 bytes, nos dijo su compañero Jesús Alonso. Entonces, IP sí soporta paquetes o fragmentos de tamaño 65.535 bytes máximo, pero nos recomendó su compañero Escauriel, dice, mira, podemos enviar paquetes o fragmentos de un tamaño de 65.535 bytes, pero te recomiendo que utilices mejor un tamaño de 576. Entonces, la mayor cantidad de fragmentos que podemos generar son 2 a la 32 y cada fragmento no debe de sobrepasar 576 bytes. Bien, entonces, número de secuencia, número de acuse de recibo. Es el número de secuencia más 1. Exacto. Sí. Exacto. ¿Por qué el número de secuencia es de 32 bits? ¿Y por qué tiene que ser igualito en tamaño? ¿Por qué también el número de acuse de recibo debe de ser de 32 bits? ¿Por qué los dos son igualitos en tamaño en bits? Porque... ¿Por qué el número de secuencia es de 32 bits? ¿Y por qué el número de acuse de recibo también es de 32 bits? Esa misma pregunta se la hice a su compañero Escauriel. ¿Por qué el tamaño, el campo de longitud total es de 16 bits y el campo de identificación es de 16 bits? Por eso estos dos protocolos están íntimamente relacionados. Por eso el modelo se llama TCP diagonal IP, TCP/IP, porque tiene que ver mucho con eso. Entonces, si TCP es un protocolo seguro, es gracias a que el protocolo IP es un protocolo inseguro. Entonces, ¿quién le brinda la seguridad al protocolo IP? Pues TCP. Pero ¿quién le brinda la velocidad al protocolo TCP? Pues el protocolo IP. Entonces, se complementan, ¿no? Entonces, la pregunta es, Jesús Alonso, ¿por qué el número de secuencia tiene exactamente el mismo tamaño en bits que el campo acuse de recibo? ¿Por qué los dos tienen que ser del mismo tamaño? Esas preguntas sí, no sabría cómo contestárselo, profesor. Eso es un poquito trivial, ¿no? El detalle es que imagínate, si envío 4.294 millones de fragmentos, ¿cuántos acuses de recibo me tienen que llegar? Uno por cada paquete, ¿no? Uno por cada fragmento. Entonces, si tú envías 4.294.967.294 fragmentos, ¿cuántos acuses de recibo te tienen que llegar? Pues uno por cada fragmento enviado. Si envías esa cantidad de fragmentos, te tiene que llegar la misma cantidad de acuses de recibos. Pero, si tú deslizas la ventana, entonces, imagínate, enviar esa cantidad de fragmentos y enviar esa cantidad de acuses de recibo, entonces, ¿qué va a pasar con tus enlaces de Internet? Los vas a saturar de tantos mensajes de acuses de recibo. No tiene ningún caso. La mayor parte de las computadoras a través de los sistemas operativos que conocemos, Windows, Novel, Linux, etcétera, etcétera, tienen un tamaño de ventana adecuado para controlar lo que se llama el flujo. Entonces, el número de acuse de recibo tiene que tener el mismo tamaño que el número de secuencia porque son campos que necesitan ser, digamos, equidistantes, ¿no? Lo que significa que si yo envío 5 fragmentos, me tienen que regresar 5 acuses de recibo. Si envío 10 fragmentos, 10 acuses de recibo. 15 fragmentos, 15 acuses de recibo. 2.000 fragmentos, 2.000 acuses. 4.294 millones de fragmentos, 4.294 millones de acuses de recibo. Pero eso es en teoría. Pero si yo lo puedo ajustar para disminuir el tráfico de acuses de recibo y de esa manera no saturar mis enlaces y dedicar el ancho de banda de mis enlaces al tráfico interesante. Y el tráfico interesante, pues son servicios de voz, servicios de video, transferencia de archivos, transferencia de datos, chat, impresión a distancia y bla, bla, bla. Entonces, en lugar de saturar a mi red de mensajes de acuse de recibo, pues mejor lo voy a utilizar para enviar tráfico interesante. Por eso el número de secuencia tiene el mismo tamaño que el número de acuse de recibo, 32 bits. Posición de los datos.
es también es el que también se le conoce como la longitud de la cabecera, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la cabecera y cuál es el tamaño máximo de la cabecera? Nada más la pura cabecera. El tamaño máximo es de 60 bytes y el mínimo Exacto. es de 20. De 20, ahí lo podemos ver, ¿no? Campo de posición, 4 bits. ¿Cuánto es 2 a la 4? Pues 16, de 0 a 15. ¿Cómo obtenemos el máximo tamaño de la cabecera? Entonces estamos hablando en este caso de 15, ¿no? Entonces, si 15 palabras de 32 bits lo multiplicamos 15 por 32. Entonces, y eso lo convertimos a bits, estaríamos hablando de 480 bits, ¿no? Entonces, y eso lo dividimos entre 8, nos da 60. Y si nosotros queremos obtener el tamaño mínimo del encabezado, pues entonces serían 5 palabras de 32 bits. 5 por 32 serían 160, lo dividimos entre 8 y nos da 20. Entonces, 20 bytes como mínimo o 5 palabras. 60 bytes como máximo o 15 palabras, ¿no? ¿Cuáles son las 5 palabras mínimo, Jesús Alonso? ¿Cuáles son esas 5 palabras? Esas no las tengo, profesor. Sería en este caso la primera palabra, puerto origen, puerto destino. Segunda palabra, número de secuencia. Tercera palabra, número de acuse de recibo. Cuarta palabra, posición, reservado, punteros, ventana. Quinta palabra, suma de control de cabecera y puntero de urgente. Es decir, esos 5 renglones, esas 5 palabras de 32 bits cada una, que están conformadas por diferentes campos, esas son las 5 palabras como mínimo que puedo generar para el encabezado de la trama. Entonces, nosotros cuando enviamos información desde nuestra computadora, la información sale de nuestras aplicaciones. Entra la información al sistema operativo. ¿Y el sistema operativo qué es lo que hace? Bueno, aplica el modelo OSI en toda la información enviada a través de las aplicaciones que nosotros tenemos, como Google Chrome, Mozilla, MATLAB, por ejemplo, o algún juego que ustedes hayan descargado como Age of Empires, por ejemplo, es una aplicación. Entonces, enviamos la información. ¿Qué es lo que hace la capa de aplicación? Transforma la información ¿en qué? En datos. Y obviamente, en este caso, la capa de aplicación pasa la información a la capa de presentación. ¿Qué es lo que hace la capa de presentación a la información que le envía la capa de aplicación? La encripta, la codifica y si es necesario la comprime. Después, toda esa información que pasa de la capa de presentación a la capa de sesión, la capa de sesión lo que hace es establecer la señalización, la sincronía entre el host destino y el host origen de cada uno de los datos provenientes de la capa de aplicación, ya encriptados, ya empaquetados y ya comprimidos. Después, esta información, ya una vez que se establece la sesión, posiblemente algunos de esos datos son muy grandes, son paquetes muy, muy grandes. Llame ese paquete a la unidad de medida de información o de transferencia de información en redes, es decir, bits por segundo. Entonces, si nosotros enviamos un paquete de datos, un paquete de bits grandotote, ¿qué es lo que hace la capa de transporte a través del protocolo de TCP? Los fragmenta, ¿no? ¿En base a qué los fragmenta? Forzosamente lo tiene que fragmentar en base a la unidad máxima de transferencia de información que la capa 2 le ordena. Entonces, aun cuando la capa de transporte y la capa de enlace de datos no son contiguas, la capa de enlace de datos le dice a la capa de transporte, tú me tienes que enviar fragmentos que después yo los voy a convertir en tramas de no más allá 576 bytes. 576, ok. Y después, ¿qué es lo que hace la capa de transporte una vez que los fragmenta? Le pone una cabecera, o sea, adelantito de cada fragmento, le pone una cabecera. ¿Y qué es lo que le pone? El puerto origen y el puerto destino. Toda esa información pasa a la capa de red. Y la capa de red, ¿qué es lo que le agrega? Dirección origen, dirección destino. Todo ese paquetote que ya tiene puerto origen, puerto destino, dirección origen, dirección destino, pasa a la capa de enlace de datos. ¿Y qué es lo que le agrega la capa de enlace de datos como cabecera? Le agrega dirección MAC destino y dirección MAC origen. Conste, yo no dije dirección MAC origen y dirección MAC destino. Dije dirección MAC destino y dirección MAC origen. Primero va la destino y después va la origen, en el caso de las direcciones de la capa de enlace de datos.
Pero en la capa de red primero va la origen, después va la destino. Entonces imagínense, si vamos encapsulando capa tras capa y cada capa le va agregando un encabezado o cabecera dependiendo de la capa, entonces imagínense, cuando llegamos a la capa física, ya tenemos una trama que ya tiene puerto origen, puerto destino, dirección IP origen, dirección IP destino, dirección MAC destino, dirección MAC origen. Vamos en este caso encapsulando la información proveniente de las capas superiores y el fragmento cada vez es más y más y más y más y más grande. Cada capa le agrega un encabezado o cabecera y cuando llegan a la capa física, lo que hace la capa física es traducir, transformar o convertir toda la información en bits de unos y ceros y los envía a través del medio. Entonces, en este caso, estamos en un protocolo de la capa de transporte. Por lo tanto, solamente el encabezado, el puro encabezado, son estas 5 palabras que ustedes ven aquí. Puerto origen, puerto destino, primera palabra. Segunda palabra, número de secuencia. Tercera palabra, acuse de recibo. Cuarta palabra, posición, reservado, punteros y ventana. Quinta palabra, suma de control y puntero de urgente. Esa es la cabecera. Y a partir de ahí para abajo, el campo de opciones, relleno y datos, es lo que nosotros conocemos como el datagrama o la trama del protocolo de TCP. Y el datagrama está conformado por la cabecera más los campos de opciones, rellenos y datos. Vean que ahí, en el caso del campo de datos, no tiene puntitos. ¿Qué nos dice? Algunos autores, cuando ustedes pueden investigar un libro o leen un libro, van a ver que el autor nos dice, mira, el campo de datos y le pone puntitos suspensivos, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo de datos es variable. Aquí no aparece porque el autor piensa o presupone que nosotros ya sabemos que el campo de datos es variable. Entonces no le pone los puntitos. No le ponen los puntitos. Entonces, oprime, elimina los puntitos, pero él presupone que ya sabemos que ese campo es variable. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Hasta 15 palabras como máximo. Aquí solamente estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Nos faltan las otras 8. Es que después del puerto destino viene el campo número de secuencia, pero no significa que esté abajo, sino que sigue a la derecha, pero como no cabría en la pantalla, entonces los autores la van apilando, ¿no? Entonces tendríamos 15 palabras máximo, ¿no? 15 máximo. Eso significa que no podemos pasar de ahí. Entonces la cabecera no puede pasar de 15 palabras. No puede pasar de 15 palabras. Y mínimo 5. Pero el tamaño total del datagrama, ¿quién lo elige? ¿Quién lo designa? Pues el protocolo IP dice, bueno, el encabezado solamente puede medir 15 palabras. El encabezado, máximo. Mínimo 5. Pero el datagrama puede medir hasta 576 bytes, incluida la cabecera. Bien, campo de reservado, Jesús Alonso. Bueno, en este campo es reservado porque son lo que se le conoce como las banderas. Exacto. Que son las encargadas de especificar los diferentes estados de la comunicación. Exacto. Por decir, aquí tenemos, bueno, lo voy a pasar en la siguiente pantalla, que son donde las especifico, que es URG, que es el transporta datos urgentes a partir del número de byte especificado. A continuación tenemos ACK, que es el que se utiliza para la confirmación. En un momento lo voy a explicar, que se utiliza en lo que es el three-way handshake, que es el saludo de 3 vías. Y sigue push, que son los datos deben ser enviados inmediatamente a la aplicación o pueden almacenarse en el buffer. Sí. Que sería con push 1 se habilita los datos enviados inmediatamente y con push 0 en el buffer. Exacto. RST, que es utilizado para abortar una conexión. Reset. SYN, que es como el mensaje de la bandera de sincronización, ¿no? Y ese también se utiliza para establecer la comunicación. Exacto. Y continuamos con el defin, que se utiliza para finalizar la conexión. Exacto. Muy bien, o sea, estos banderas son punteros, le llaman punteros o banderas porque son bits, ¿no? O 0 o 1, o 0 o 1, ¿no?
El primero es el bit de urgente, ¿no? Urgencia. El segundo es el de acuse de recibo, ACK. El tercero, de izquierda a derecha, es el push. El cuarto, de izquierda a derecha, es reset. El quinto es sincronía y el sexto es fin. Perfecto, son banderas. Y ya después, cuando estemos en el saludo de 3 vías, nos vas a explicar ya fehacientemente qué son estos bits, ¿no? Sí. Bien, ventana. 16 bits. Sí, en este es el número de bytes desde el número especificado del campo de confirmación que el receptor está dispuesto a aceptar. Exacto. De esta forma, el protocolo TCP nos permite regular el flujo de datos entre el emisor y el receptor, como lo había comentado con lo del tamaño máximo de 2 a la 16, que nos da lo de 65.535 bytes. Exacto. Seguiríamos con el de suma de control. Suma de control. Que este solo es válido si la bandera del flag URG se encuentra activada En 1. con un valor positivo, que sería 1. 1. Sí. ¿Y qué nos da la suma de control de cabecera? O sea, porque la suma... Adelante. Que nos mandaría lo que sería lo que es el puntero urgente. Sí, digamos que sí, tiene relación, pero más que nada la suma de control se hace a complementa unos, del complementa 1, de la suma del complementa 1 de todos los campos. Y si la suma generada del complemento 1 de todos los complementos a unos de todos los campos tiene un acarreo, entonces significa que hay un error, ¿no? ¿Cuál es la función de TCP? Detectar los errores y corregir los errores, pero tenemos un precedente. La capa de enlace de datos, la capa 2, también es la encargada de detectar los errores, pero detecta los errores a nivel de la capa de enlace de datos. Es decir, son errores físicos. Errores de voltaje, errores de corriente, errores de señalización y bla, bla, bla. Pero la capa 4 también detecta, pero corrige los errores. Entonces, supongamos que ustedes envían un patrón de datos, un patrón de unos y ceros, y ustedes establecen el patrón contra el cual van a comparar este segundo patrón. Entonces, ustedes van tomando muestras de la información enviada y lo van a comparar contra un patrón que tienen tanto ustedes como el dispositivo destino. Este patrón de bits se establece o se acuerda antes de establecer la conexión. Entonces, normalmente ese patrón es el patrón de la trama de Ethernet. Entonces, por eso el preámbulo de la trama de Ethernet es 1010101010, ta. ¿Cuántos bits tiene el preámbulo? Tiene 7 bytes de la trama del preámbulo, del tamaño del preámbulo. Y son, imagínense, 7 bytes, todos 1010, y los últimos 2 bits es 11. Entonces, ese patrón es el que tomamos nosotros para poder establecer una comparación entre la información enviada por el origen y la recibida por el destino. Y si se hace esto a complemento a unos y hay un pequeño acarreo, es decir, hay un residuo, entonces quiere decir que hubo un error en la transferencia de información con lo que se recibe. Tenemos que detectar cuál fue la trama, cuál fue el bit, cuál fue el nible o el byte que es incorrecto. Y una vez que se detecta la posición de ese bit y se pide la retransmisión. ¿Por qué? Porque resulta que Internet no nos pertenece a nadie de nosotros. Nosotros no podemos monopolizar los enlaces y el ancho de banda de Internet. Entonces, si enviamos 1 millón de fragmentos, entonces, y el fragmento número 999.999 se daña o se corrompe, entonces vamos a solicitar la retransmisión de ese fragmento en particular, pero nada más. No vamos a solicitar el reenvío del resto de los fragmentos. ¿Por qué? Porque imagínense, otra vez volveríamos a reenviar todos los demás fragmentos
y volveríamos a ocupar nuestro ancho de banda y obviamente eso haría que los datos estuvieran lentos y la información también. Y si nosotros lo hiciéramos, nuestras computadoras lo hicieran, entonces lo van a hacer las computadoras de todo el mundo. Entonces, ¿cuántas computadoras hay en el mundo? Pues miles de millones. Entonces, ¿qué pasaría con los enlaces de Internet? Estarían totalmente colapsados. Entonces, por eso TCP es muy cuidadoso. A través de la suma de control, podemos verificar cuáles son los fragmentos que están dañados y solamente se permite retransmitir los fragmentos que están dañados y los que no están dañados, no hay problema. Se conservan, se almacenan en el buffer y solamente se pide, y alguna vez que se llega la retransmisión de los fragmentos dañados, se restablece o se reensambla la información a través del número de secuencia. Si nosotros enviamos los fragmentos 1, 2 y 3 y llegan 3, 2, 1, entonces el número de secuencia del dispositivo destino los vuelve a ordenar 1, 2, 3. Para eso sirve el número de secuencia. Una pregunta, Jesús Alonso. Sí. A ver, este protocolo, el protocolo TCP, es el encargado de establecer el número de secuencia de los fragmentos. A ver, supongamos que tú tienes una computadora con una tarjeta de red de tipo Ethernet, cualquier marca. Ahora bien, tú conectas tu computadora, tu tarjeta de red, al servicio de Internet que te da tu proveedor de servicios de Internet, el que tú ya has contratado. Entonces el proveedor te instala una fibra óptica y llega a tu casa, te coloca en la recámara un equipo de access point y obviamente tú lo conectas a tu computadora, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica. Bien, ahora, todos los datos, todos los fragmentos, todos los paquetitos que van viajando en Internet a través de tu fibra óptica vienen todos revueltos, ¿no? Todos vienen revueltos, vienen paquetes de voz, vienen paquetes de video, vienen paquetes de datos, etcétera, etcétera. Ahora bien, conectas tu computadora y tu tarjeta de red al equipo que te da tu proveedor de servicios de Internet y tu proveedor de servicios de Internet instala una fibra óptica hacia sus centrales telefónicas, ¿no? Bien, ahora, enciendes tu computadora y supongamos que tienes instalado Google Chrome como navegador de Internet, ¿no? Bien, supongamos que tienes ese, ¿no? Y abres una ventana, das clic en el icono y abres una ventana y en la barra de direcciones, en la ventana de direcciones pones www.yahoo.com. Oprimes Enter y entras a la página de Yahoo. Después abres otra ventana de Google Chrome, pero ahora en la ventana de direcciones pones www.google.com. Después oprimes Enter y entras a la página de Google. Abres una tercera ventana del propio Google Chrome y entras a la página del Instituto Politécnico Nacional, www.ipn.mx. Abres tres ventanas con tres direcciones distintas. Tres ventanas con tres direcciones distintas y las tienes abiertas al mismo tiempo. Y puedes ver la página de Yahoo, la página de Google y la página del Politécnico al mismo tiempo. Coloca las tres ventanitas, las haces más pequeñitas, de tal suerte que las tres las veas al mismo tiempo en el escritorio, ¿no? Las haces más angostas y las vas colocando una tras otra, ¿no? Ahí las tienes las tres juntitas, ¿no? Bien, ahora, pregunta. ¿Cómo sabe la tarjeta, ojo, cómo sabe la tarjeta de red de tu computadora cuáles son los segmentos que van a la aplicación de la ventana de Yahoo? ¿Cómo sabe la tarjeta de red de tu computadora los segmentos que van a la página de Google? ¿Y cómo sabe tu computadora cuáles son los segmentos que van a la página del Politécnico? Si todos los segmentos vienen revueltos en la fibra óptica, ¿cómo los vas seleccionando uno por uno? Uno por uno, ¿cómo los vas seleccionando? Y cómo le dice, mira, tú vas a la ventana que se abrió de Yahoo. Tú vas a la ventana que se abrió de Google. Tú vas a la ventana que se abrió del IPN. Y no se pueden equivocar, porque imagínate, si tú pones en la barra de direcciones, en la ventana de direcciones, www.ipn.mx y te sale la página de Yahoo, oye, dices, bueno, yo introduje la página del Politécnico y me sale la página de Yahoo, pues como que no checa, ¿no? O sea, no le agradaría a un usuario ver una página que no fue la que él eligió. Entonces, ¿cómo le hace la tarjeta de red de tu computadora para ir seleccionando cada fragmentito y los va derivando a las ventanas correspondientes? Algunas personas, por ejemplo, abren la ventana de YouTube y ponen al artista de su preferencia, una canción de su artista de su preferencia. Y mientras está
estudiando, está consultando otras ventanas, él está escuchando música. Entonces, ¿cómo le hace la tarjeta de red de tu computadora para decir, mira, estos paquetitos que van llegando van a la página de Yahoo para que la persona que lo solicitó esté escuchando música, mientras tú estás estudiando en otra página, por ejemplo, de Wikipedia, etcétera? O sea, ¿cómo le hace tu tarjeta de red para ir seleccionando? Cada fragmento le dice, mira, tú vas para acá, tú vas para allá, tú vas para acá, y no se puede equivocar, ¿no? ¿Por qué? Porque este protocolo está orientado a la conexión y aparte es seguro. Entonces, ¿cómo le hace para ir seleccionando esos fragmentos, Jesús Alonso? Esa es la pregunta. Por medio de, sería por medio de lo que se le conoce como el TCB, TCB, que es el Transmission Control Block, que es el bloque de memoria asignado por el CPU, en donde se mantiene la información de cada conexión TCP, ¿no? De manera separada, que es donde en este se contienen lo que son los sockets, los punteros hacia los buffers de memoria, el tamaño de las ventanas, también guarda lo que son los bytes enviados y los bytes recibidos. Correcto, perfecto, muy bien. Los bytes no reconocidos y lo que son los timers, ¿no? Exacto, los temporizadores. Exacto, bien. Punteros de urgente. Este es el... solo es válido si la bandera de URG se encuentra activado. Exacto. Y consiste en el valor positivo que se debe sumar al número de secuencia, especificando una posición adelantada donde podemos enviar datos urgentes. Perfecto, muy bien. Bien, entonces ahora iríamos a lo que es, en este caso, lo de ventana deslizante. Ventana deslizante. Ventana. Sí, bueno, este se utiliza para resolver dos problemas importantes, que es la transmisión eficiente y el control de flujo de extremo a extremo. Exacto. Este mecanismo de ventana deslizante en TCP opera a nivel byte, no al nivel del paquete. Aquí un detalle, por ejemplo, si yo tuviera una computadora Pentium 4 con un microprocesador Pentium 4, esas computadoras ya tienen como 15 años que pues prácticamente ya no hay ninguna, ¿no? Nosotros en el laboratorio de comunicaciones teníamos hace unos años, antes del periodo de pandemia, teníamos 48 computadoras Pentium 4 de la marca Dell y una tarjeta de red fast Ethernet. Entonces, las dimos de baja, pero conservamos 10 precisamente para hacer este tipo de prácticas. Entonces, si yo tuviera una computadora Pentium 4 con una computadora con un microprocesador Intel Core i9 de 10ª generación, por ejemplo, es obvio que la computadora que tiene un microprocesador más actual, más novedoso, con un mayor nivel de procesamiento, con un periodo de reloj más pequeño, etcétera, entonces es obvio que va a poder desbordar el buffer almacenado en la memoria RAM de una computadora viejita con un microprocesador más lento, más obsoleto, con una menor cantidad de memoria RAM, y precisamente para eso está el control de flujo, para evitar en este caso que un dispositivo pueda desbordar a otro, dependiendo de su hardware o dependiendo del software. Entonces, precisamente por eso vamos a ajustar la ventana para que en el caso de que un dispositivo sea muy nuevo, que sea muy novedoso, entonces pueda desbordar o el dispositivo de este destino no puede absorber la cantidad de información que que otro dispositivo le está enviando. Entonces, muchas computadoras que hay en el mundo, por ejemplo, en Cuba, en Brasil, en México, en países que no somos del todo desarrollados, comparados con otros países como Japón, Francia, Alemania y todos esos monos, que no tienen nada para mi gusto, de desarrollados, pero en fin. Entonces tienen un hardware más actual que el de nosotros debido a condiciones económicas. Ahora, entonces, si nosotros tenemos un dispositivo, digamos, que no pueda recibir información lo suficientemente rápido comparado con otro dispositivo, entonces por eso está el control de flujo. Y precisamente por eso nosotros vamos a variar una ventana, y esa ventana es una ventana de datos. ¿Cuántos datos podemos transmitir? Y de esa manera vamos a ir ajustando la ventana, o bueno, nosotros no, nuestros dispositivos lo van a ir ajustando de manera dinámica para
que nosotros no nos percatemos en el momento en el que se abre, se cierra la ventana y están constantemente abriéndola, cerrándola, abriéndola, cerrándola y cerrándola y abriéndola hasta que se adapte la comunicación. Y obviamente en este caso los bits que se envíen, por ejemplo los bytes que se envíen, es debido a que este protocolo, el protocolo de TCP, está orientado a bytes. Hay algunos protocolos que están orientados a celdas, otros protocolos que están orientados a paquetes. Por ejemplo, el protocolo IP está orientado a paquetes. El protocolo Frame Relay está orientado a celdas, así como ATM. Algunos protocolos como HDLC están orientados a bytes. O sea que cada protocolo, dependiendo de su funcionamiento, transmite la información en bloques unitarios, dependiendo de cómo fue diseñado. Bits, tramas, paquetes, o bits, tramas, celdas, paquetes, segmentos, etcétera. Entonces, por eso cada protocolo tiene una forma de cómo enviar sus bloques de datos a través de la unidad de datos de protocolo de cada una de las capas. Acuérdense que eso lo vieron el semestre pasado con sus profesores, eso lo hace mucho hincapié el ingeniero de la Cruz, los que tomaron clase con el ingeniero de la Cruz, vieron que en la capa número 1 el PDU son los bits, el PDU de la capa de enlace de datos son las tramas, el PDU de la capa 3 son los paquetes, el PDU de la capa 4 son los segmentos, el PDU de la capa 5, 6 y 7 son los datos, pero todos al fin y al cabo son paquetes. ¿Cuál es el paquete de la capa 1? Pues los bits. ¿Cuál es el paquete de la capa 2? Pues las tramas. El paquete de la capa 3, pues son los paquetes, aunque suene redundante, ¿no? El paquete de la capa 4, pues son los segmentos. El paquete de la capa 5, 6 y 7 son los datos. Entonces, eso lo vamos a ir repasando bastante para que ustedes lo dominen y en las prácticas, cuando estemos en el laboratorio, vamos a ver con el analizador de redes, ahora sí, una trama, un paquete para que ustedes vean realmente en una pantalla qué es una trama, o sea, qué es un grupo de bits ordenados dependiendo del PDU de cada trama, de cada protocolo, y van a decir, ah, mira, el PDU de la capa de Ethernet dice esto, ah, mira, preámbulo, delimitador de inicio de trama, dirección MAC destino, origen, pero ustedes lo ven de forma gráfica, pero en forma real van a ver puros bits, y vamos a ir ordenándolas y vamos, ah, mira, desde aquí hasta acá, desde este bit hasta este bit, es el campo de preámbulo. Desde este bit hasta este bit es el campo de delimitador de inicio de trama. Desde este bit hasta este bit es el campo dirección MAC destino, etcétera. Ustedes lo van a ver en la pantalla ya del analizador de redes y van a decir, ah, mira, pues esta es la trama ya completita de Ethernet y vamos a verlo en forma de dibujito y ya en forma real, en forma de bits, para que ustedes los vayan clasificando uno por uno y ya que estén bien clasificados, ahora sí, los vamos a ir descifrando y vamos a ver qué es lo que nos dan. Y dice, ah, mira, esta es la dirección MAC destino, 48 bits, y cuando ustedes la traducen de formato binario a formato hexadecimal, dicen, ah, pues ya sé ahora cuál es la edición MAC de una tarjeta de red. Y si ustedes transforman esa cantidad de bits a hexadecimal, pues tienen que ir organizándolas de 4 en 4 en forma de nibles, y ya una vez que las ordenan de 4 en 4, las convierten a hexadecimal y les va a dar la dirección MAC de una tarjeta de red, y la vamos a comparar contra la dirección MAC que viene ahí grabada con una etiqueta de las interfaces con las cuales vamos a hacer experimentos. Van a decir, ah, pues sí corresponde. Entonces, en realidad, son protocolos que envían su información, ya sea en bits, en bytes, en celdas, en paquetes, en fragmentos, y cada protocolo tiene una forma muy particular de cómo poder enviar su información. Pero lo vamos a ir clasificando en familias para que ustedes vean cuáles son los protocolos que están orientados a bits, cuáles están orientados a bytes, cuáles a celdas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, esta parte la vamos a dejar para la siguiente sesión. Rápidamente te la avientas, Jesús Alonso. Vas muy bien, te felicito, está muy bien tu presentación, está muy ágil. Entonces, nada más te pido, en este caso, terminar la presentación. Eso sería cuestión de unos 10, 15 minutitos para pasar a la siguiente práctica en el simulador, ¿no? Entonces, porque viene su siguiente clase y se va a quedar trunco el tema y tus compañeros no lo van a entender. Bueno, entonces, lo vemos en la siguiente sesión. Creo que es mañana o pasado, algo así. Entonces, lo terminamos rápidamente y pasamos a la siguiente sesión. Ahí lo vamos a hacer lo más rápido posible para que veamos hasta enrutamiento intra e inter VLAN, ¿no? Vamos a ver lo que es una VLAN. Vamos a ver cómo se clasifican, cómo se configuran, cómo se hace enrutamiento inter VLAN e intra VLAN. Y lo vamos a hacer lo más rápido posible, ¿no? Para que ustedes lo configuren en sus equipos, en su simulador, y ese proyecto me lo van a entregar. Es decir, me lo van a enviar a la cuenta del grupo una vez que terminemos la explicación de TCP. Bien, pues muchas gracias, Jesús Alonso. Vamos bien. Gracias por tu tiempo. Gracias.
y estamos en contacto a través de la cuenta de WhatsApp. Y ya estuve revisando, inicié la revisión de las tareas. Ayer empecé la revisión de la tarea número 2. Entonces, algunos, pues sí, se pulieron con la investigación, algunos otros no. Entonces voy a seguir revisando y ahí les envío algunos datos con respecto a las fallas que tuvieron o lo que hay que investigar más, ¿no? ¿Sale, vale? Y después me voy con la tarea número 1 para que ustedes también reciban la retroalimentación y las tareas que vayamos pidiendo, ¿no? Bueno, viene su siguiente sesión. Me despido por hoy, sin un desayunado provecho. Estamos en contacto. Feliz jueves y cualquier duda o comentario estoy a las órdenes en la cuenta de WhatsApp. Se cuidan y feliz jueves. Hasta luego. Bye.